Vamos a darle la vuelta a la tortilla y nos vamos a poner en la posición de la mujer. ¿Qué hago yo si el mae es un irresponsable y no me pagó pensión y se perdió? Lo primero que todo es encontrarlo. Como no sé si se ha hecho como un patrón dentro de todo lo que hemos estado conversando, no puedo hacer un proceso judicial en el que puedo obtener derechos si yo no logro encontrar a quien me está agrediendo, que me está dejando en indefensión. Ujú. Entonces, en ese sentido, lo primero que usualmente se debe hacer es encontrar dónde está, dónde se encuentra. En este caso, por ejemplo, cuando una pareja se separa, usualmente hay uno que cambia su domicilio indirectamente, inmediatamente. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que realmente debe de encontrar dónde se encuentra, valga la redundancia, y establecer un proceso en esa vía con el profesional adecuado. Y en este caso, actualmente, gracias a la nueva reforma del Código Procesal de Familia, que actualmente entró en vigencia ahora en octubre, existen actualmente profesionales gratuitos de familia en los juzgados que le colaboran a las personas con este tipo de procesos. Sin embargo, cualquier profesional, ya sea pagado o sea gratuito, no va a poder hacer el proceso hasta que usted encuentre el domicilio de la persona a quien quiere demandar. Esa, a mí me surge una pregunta, digamos, ¿hay alguna forma, digamos, de que, por ejemplo, una mujer pueda buscar cómo hacer el proceso sin saberlo? Porque sí me he dado cuenta, digamos, cuando converso a veces con algunas amigas que son madres solteras, em, que ellas no empiezan el proceso porque dicen, no, es que para qué, o sea, es un proceso muy largo y para qué. Yo siempre digo, no, para qué no, porque sea como sea, es algo que le va a funcionar porque es plata que no tiene, digamos, ¿verdad? Entonces, sea como sea, para el chiquito le va a funcionar. Como dice usted, hay que ver lo que el niño necesite, digamos. Pero más allá de eso, muchas mujeres no lo hacen porque consideran que es muy complicado. Es muy complicado ir a poner una pensión. Actualmente no. Gracias a las reformas estas que han existido con el nuevo código, tenemos la particularidad de que antes el proceso era diferente y ahora se ha cambiado a un proceso mucho más amistoso para ambas partes, tanto para quien solicita como para quien es el obligado alimentario. Antes, por ejemplo, te puedo decir que en la metodología anterior que se usaba antes de octubre, la señora o la mamá usualmente de los niños son los que el 90% de las pensiones son de mujeres a hombres. Ella tenía que hacer un contenido de todos los gastos mensuales, guardar una información de todos sus gastos mensuales enfocadas en el niño. Llámese, por ejemplo, si estamos hablando de un recién nacido, pañales, toallitas, que mira que leche de fórmula, los transportes al médico para las citas, toda esa información, ellos tienen que guardar una cantidad de un compendio de información para poder hacer un proceso en el cual se le debe cobrar ese ponderado al padre de la criatura, al niño. Entonces, antes lo que se hacía era que este proceso primero interponía una pensión provisional para no dejar en indefensión al niño. Entonces se decía, bueno, vamos a agarrar y este niño dice que tiene gastos por $500,000 de colones. Le vamos a poner una pensión de 400,000 colones. Sin voltear a ver usted como papá si tenía la capacidad o no de pagar semejante monto. Entonces sucedían muchas personas que inclusive de forma arbitraria se le ponía un monto de pensión altísimos, tal vez por un estilo de vida que los niños tenían en su momento cuando vivían con el papá, y entonces esto permitía abusos de autoridad por parte de las mamás. E incluso también se le cambia la tortilla, se le da vuelta también, y también permitían abusos de parte de los papás hacia que papás tal vez en un caso de personas que tal vez no ganan nada demostrable, como por ejemplo trabajadores independientes, que ellos tal vez no tienen, no puedes ir a la caja a buscar una colilla a la caja, no puedes ir a Hacienda a buscar una declaración, porque al final y al cabo, como son independientes, no presentan nada, nadie sabe cuánto ganas, Ajá, exacto. ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas también son muy difíciles de perseguir en ese sentido. Entonces, para seguir con el procedimiento, entonces se establecía una pensión provisional sin importar si usted tenía la capacidad o no. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Pues evidentemente un montón de personas les firmaban la orden de captura porque no tenían la capacidad para pagar semejante monto. Yo he tenido casos durante estos años en los que tal vez, qué sé yo, un guardia de seguridad o algo así ganaba $1,000, ganaba 600,000 colones y le llegan una pensión de 400.
Entonces, ¿cómo vas a pagar 400.000 colones? ¿Con qué vas Sí, a eso es viajar? como la ley de usura de los bancos, digamos, que no le permiten a uno sacar un préstamo de tanto porque no puede quedarse sin salario, digamos. Exactamente. Hay un límite de ley que tiene establecido para evitar que pasen semejantes cosas, pero no es demasiado alto, lo que genera que realmente las personas trabajan únicamente para pagar la pensión en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Los administradores de la justicia entendieron que eso estaba funcionando inadecuadamente. Entonces en la Asamblea Legislativa se estableció un proceso con el actual Código Procesal de Familia en el cual en 15 días, desde el día 1 que usted presenta su demanda hasta la audiencia final donde se realiza todo el juicio que se realiza además de el descargo de la prueba, pasan 15 días y entonces en ese momento ya es muchísimo más expedito en el caso de que ya en 15 días usted puede tener su pensión resuelta y resuelta completa. No hay pensión anticipada, no hay nada que te vaya a afectar a vos como obligado alimentario y ya te permite tener una mayor comodidad en el sentido que también usted puede responder en el procedimiento y decir, no, mira, tal vez usted quiera 400.000 colones de pensión, pero mis capacidades son 300, 280. Y incluso también hay que entender que por más que usted tenga una capacidad corta adquisitiva y demás que pueda demostrar, también hay que entender, como dijimos anteriormente, que el objetivo principal de la pensión es no dejar en indefensión al menor. Entonces, por ejemplo, si usted tal vez tienes un niño con algún problema de salud que tiene que estar viajando a San José todo el tiempo, que tal vez vive muy lejos, que los gastos son muy altos, entonces aunque su trabajo actual no le dé el monto para poderlo pagar, tienes que buscar alternativas. Incluso el mismo juzgado te da tiempo, máximo, usualmente ronda 15 días, un mes, te da tiempo para que usted busque un mejor trabajo o un segundo trabajo.